Prefacio. El mundo humano, el inframundo, el mundo celestial. Los tres mundos intentaron mantener el equilibrio, pero con el tiempo, este mundo se derrumbó ante la aparición de todo tipo de peligros. Mundo celestial. La misteriosa fuerza oscura de Hon Tong llenó el cielo despejado como una plaga con velocidad. Los soldados gritan que la fuerza oscura ha envuelto la ciudad, pero el general responde: moriremos pero defenderemos nuestro palacio. Abrieron la barrera y los sagitarios dispararon cientos de flechas. Por desgracia, sus ataques fueron completamente inútiles. En ese momento, algo apareció del suelo. Los soldados ya se habían apresurado a huir, pero el general los detuvo con una amenaza de muerte. Y en ese momento, una enorme mano salió de debajo de la tierra. Se oyó una voz, y la mano ordenó a los soldados que se fueran al lado oscuro. Ya no tenían esperanzas y se resignaron a que habían perdido. Pero de repente, un rayo claro apareció del cielo y destruyó la mano. Resulta que era una lanza legendaria. El dueño de esta lanza era el legendario dios Arlen y su lobo mascota Xiaotian. Estaba absolutamente sorprendido de que las fuerzas oscuras se hubieran infiltrado en casi todo el territorio celestial. Xiaotian exclamó que algo se acercaba. Resultó ser una enorme estatua de Buda. Los soldados dijeron que incluso el maestro Buda había aparecido y que seguramente ahora tenían una oportunidad de escapar. Pero dios Arlen Yi Xiaotian sintió algún tipo de truco. En el mismo instante, el maestro Buda comenzó a atacar el reino celestial. El dios Arlen activó inmediatamente la defensa. Abrió su tercer ojo en la frente. Esta habilidad le añadía aún más poder. Xiaotian le advirtió que no fuera tan duro con él, pero Arlen aún así se decidió y apuntó su lanza directamente al maestro Buda. Cuando apuñaló a ese demonio que se hacía pasar por Buda, su lanza fue retenida por algo en su interior. Xiaotian le gritó que tuviera mucho cuidado porque este espíritu es un espíritu extraño que podría ser más peligroso de lo que piensa. Y así fue como la estatua de Buda empezó a devorarlo todo a su paso. En ese momento, Arlen empuñó emocionado la lanza y se dio cuenta de que sus fuerzas le abandonaban y pronto se consumiría. Xiaotian no pudo verlo tan fácilmente y advirtió al demonio de que lo despedazaría si no dejaba marchar a Arlen. Pero Arlen le dijo a Xiaotian que no se acercara ya que era demasiado tarde para hacer nada. Comprendió la misión de estos demonios y también se dio cuenta de que los dioses no podían derrotarlos. También le dijo a Xiaotian que tenía una misión para él. Xiaotian respondió: no pensaba que Arlen fuera tan cobarde. Si él no puede matarlo, Xiaotian lo hará. Pero Arlen le dijo que le escuchara atentamente y le dijo: tal vez puedas luchar contra él porque no tienes el poder de Dios en ti, pues eres un demonio que encontré en la tierra y me llevé conmigo a territorio celestial. Y en este momento, Arlen decidió romper el sello que había sido colocado sobre Xiaotian. Xiaotian no entendía lo que estaba pasando, preguntó: ¿es esto un enorme poder demoníaco o qué? Se alegró mucho de haberse liberado de este sello y de que por fin hubiera terminado su tormento. De la nada, un enorme puño apareció sobre Xiaotian, que lo selló en el suelo. Esta acción abrió un portal en el suelo en el que Xiaotian entró volando como una bala. Por último, Arlen dijo: esta puede ser la única solución. Xiaotian, gastando sus últimas fuerzas. Arlen creía que Xiaotian podía cambiar el futuro y que definitivamente debía arreglar las cosas infiltrándose en el mundo humano. Vamos a un niño que de alguna manera se las arregló para caer en el agua. Pensó que ya no había salvación. Su vida había terminado. No tenía muchas ganas de vivir desde que la persona más querida se había ido. Esa persona era su madre, a la que quería mucho. Un accidente de coche le arrebató la vida. Voló con su coche por un acantilado y Baemin perdió un brazo y una pierna en el accidente. Mamá no pudo salvarse y lamentablemente murió. Pero de repente aparecieron las manos de alguien en el agua. Fue tirado por su saltador y sacada del agua. La chica dijo que la piscina solo tenía 1,5 metros de profundidad como para hacérsela muerta, con cara de bobo. El chico dijo que estaba bromeando, a lo que la chica se enfadó. El profesor preguntó al chico llamado Bamin si estaba bien, y él dijo que sí. Cuando el profesor y Bamin se encontraron en la calle, el profesor se preguntó por qué era este peque el que iba a su clase de gimnasia. Resultó que Bamin era minusválido y tenía una prótesis en lugar de una mano. Los alumnos no entendían por qué seguía yendo a la escuela. La chica que lo sacó de la piscina en ese momento preguntó a los dos gamberros si habían sido ellos quienes habían empujado a Bamin a la piscina.
naturalmente. Se excusaron y dijeron que no se habrían atrevido a hacerlo. La chica se llamaba Shue Yuer. Era la guardaespaldas personal de Bamin. Los compañeros también preguntaron a Bamin si estaba bien. Después de eso, nuestro protagonista se dio la vuelta y pensó que podría ser peor que la falsa simpatía. Con estas palabras se refería a toda la avaricia e hipocresía de sus compañeros de clase. Sabía que solo se regodeaban y reían a sus espaldas. Toda su vida, desde su infancia, había sufrido acoso y burlas, así que ya estaba acostumbrado. Pero Bamin no tenía el mismo temperamento y no iba a rendirse tan fácilmente. Ese mismo día en la cancha de baloncesto, Bamin se fue cojeando a algún sitio y caminó, pero, de repente, un balón rodó hasta su pie. Dos tipos le pidieron que se lo diera. Se agachó para recoger el balón, pero cuando la levantó, la pelota volvió a caer inmediatamente. Todo se debía a su prótesis. Bamin estaba muy nervioso porque no quería pasar vergüenza. Los chicos le gritaban que es el antiguo capitán del equipo de baloncesto del instituto. ¿No puede agarrar el balón? De repente, un tipo se le acercó. Su nombre era Lin Ke. Este tipo reclamó: ¿por qué Bamin se tambalea y cojea por la escuela? Parece un payaso. Estas palabras enfadaron un poco a Bamin, levantando el balón del suelo. Lin Ke dijo que lo único que le gusta de Bamin es su tenacidad, y en ese mismo segundo, golpeó a Bamin con el balón justo en el pecho y le dijo que dejara de fingir. Lin Ke no entendió lo que pretendía Bamin y cuando se separaron le dijo: corre a casa, acuéstate en tu catre y acepta tu destino. Ante estas palabras, Bamin solo pudo permanecer en silencio, pero aún así, la franqueza de Bamin era más agradable que la engañosa simpatía de los compañeros de clase. Después de clase, Shue Yuer le esperaba fuera. Bamin había olvidado su paraguas y quería irse a casa con él. Mostró tanta atención a Bamin porque él la protegió de niña. Caminaron tranquilamente por la calle, pero Bamin fue atrapado en el hombro por un tipo. Indignado, el hombre empezó a gritar que tenía el brazo roto. Los amigos del hombre cogieron a Bamin y empezaron a amenazarle, y el propio hombre sacó un cuchillo. Sorprendentemente, no había miedo en la cara de Bamin. Este grupo resultó no ser más que vulgares ladrones. Uno de los hombres puso un cuchillo en el cuello de Yuer y dijo que si una chica tan guapa estaba cerca de un hombre tan retrasado, debía de tener dinero. Bamin accedió a dar todo el dinero solo para dejarlos ir. Uno de los ladrones dijo que solo les dejarían marchar si Bamin se quitaba la ropa y se desnudaba. Ese sería el castigo por su insolencia. Bamin se dio cuenta de que tenía que proteger a Yuer y tendría que hacerlo. Se quitó la ropa y la tiró a la acera. Cuando los ladrones vieron su cadáver, empezaron a bromear inmediatamente diciendo que se parecía a Iron Man. Cuando le revisaron la ropa y encontraron su cartera, solo tenía $100. Se fijaron en las prótesis de Bamin, les parecieron bastante caras, y en ese mismo segundo, el brazo mecánico de Bamin fue arrancado de raíz. Uno de los ladrones sintió algún tipo de truco por parte de Yuer, y con razón, porque, en un instante, le dio un codazo en la mandíbula. El ladrón salió volando hacia la pared. Poniéndose en posición de lucha, la chica amenazó al ladrón, diciéndole a Bamin que le diera sus cosas. Por supuesto, nadie quiso escucharla, apuñalando inmediatamente a Bamin por la espalda con su prótesis. Seguir burlándose del tipo al que llamaban patético. Tras una pequeña refriega, la ladrona golpeada, Yuer se acercó a ella y le tendió un cuchillo. Bamin no pudo mirar esto con calma y decidió actuar. Empujó a uno de los tipos, e inmediatamente se abalanzó sobre el otro, golpeándole con el resto de su prótesis justo en la cara. Sintiendo cierta incomodidad, giró la cabeza y vio que había un cuchillo clavado en su espalda. Empezó a toser sangre y a perder el conocimiento. Lo último que vio antes de morir fue a su chica favorita, Yuger. Le mostraron algunos recuerdos de su vida. Recordó a su madre y cómo se estaba muriendo. Su vida fue muy angustiosa y con muchas malas historias. Pero de repente apareció un rayo en el cielo, el mismo rayo de las tierras celestiales. Como cuchillas cortaba el cielo nocturno y se clavaba en el suelo. Como ya habrás adivinado, este rayo va directo a Bamin. Su cuerpo inició el proceso de reencarnación, y los ladrones en este punto no podían entender lo que estaba pasando. Pero a Bamin ya no le importaba nada mientras absorbía más y más energía. Una nueva comenzó a formarse en el lugar de su mano. Bamin apareció frente a nosotros en la forma más hermosa. Su cuerpo estaba lleno de poder y parecía haberse convertido en el nuevo maestro de Xiaotian.
y los ladrones se preguntaban qué era. Agachado, Ba Min comenzó a invocar la fuerza demoníaca Xiaotian. Parece que se le da bien. Algo extraño comenzó a suceder a espaldas de uno de los ladrones, lo que provocó su sorpresa. Presa del pánico, se agarra la mano y se da cuenta de que no la siente. Por lo que sé, Ba Min sacó toda la fuerza vital de la mano del ladrón. El segundo atracador le tiró el cuchillo de la mano y dijo que él no tenía nada que ver, que solo pasaba por allí. Cuando Ba Min se dio la vuelta, el tercer ladrón dijo: ¿Quién demonios eres? ¿De dónde has sacado el poder de yo soy el gran Tien Heu? A Ba Min ya no le importaba nada, solo quería ocuparse de los delincuentes. El ladrón dijo que él también era un demonio y que todo había sido un malentendido. Se dio cuenta de que era mejor rendirse, ya que la energía demoníaca de Ba Min era demasiado grande. El ladrón ya estaba preparado para morir, pero Ba Min se limitó a caminar a su lado. El ladrón se preguntó si se había salvado, pero resultó ser exactamente lo contrario. Terminó en la boca de un monstruo. En ese momento, Ba Min se acercaba a Yu-Er. Estaba muy asustada y trató de hacer entrar en razón a Ba Min. Cuando se acercó mucho, tenía una sonrisa malvada en la cara. La chica seguía diciendo su nombre, esperando que Ba Min entrara en razón, pero no prestó atención a nada y abrió mucho su boca demoníaca. Parecía que estaba a punto de comerse a Yu-Er. Debió de comérselo, porque se oyó un terrible grito fuera. Bai Minu está soñando. En el sueño le molesta que, en lugar de celebrar una cena festiva, haya acudido al templo con su madre. Su madre le interrumpe y le manda callar. Rezaron a Buda. Lo único que pedía al muchacho era que su madre estuviera sana y salva en todo momento, pero en el mismo momento, el sueño vuelve a cuando estaban cayendo por el acantilado. Hubo una explosión masiva, mientras seguía soñando. Lad no entendía por qué seguía soñando lo mismo. Alguien a espaldas de Ba Min pronunció una frase atea. Consternado, Ba Min exclamó: ¿Quién es? ¿Quién está aquí? Resultó ser Xiaotian. Le estaba diciendo a Ba Min que su supuesto dios ya no existía. Presa del pánico, Ba Min preguntó quién le hablaba, pero el demonio dijo que no necesitaba saberlo, ya que Ba Min sería su comida. En este punto, el sueño se interrumpió. Ba Min se despertó en la cama de un hospital sudando frío. Enseguida se dio cuenta de que estaba en un hospital, ya que el olor le resultaba demasiado familiar. Esperaba que solo estuviera soñando con el monstruo de su sueño, pero resultó ser exactamente lo contrario. Lobo Xiaotian estaba de pie justo encima de la cama de hospital de Ba Min. Abriendo la boca, Xiaotian preguntó: ¿Qué demonios me has hecho? Cuando nuestro protagonista vio al monstruo en su habitación del hospital, se escondió bajo las sábanas por miedo. Xiaotian se enfadó por este comportamiento y volvió a repetir su pregunta, pero Ba Min gritó histérico que no había hecho nada. Xiaotian no estaba satisfecho con esta respuesta, ya que había perdido su cuerpo físico y su poder divino se había unido a este chico. No creyó a Ba Min que no había hecho nada. Acercándose a Ba Min, Xiaotian dijo: si no me dices la verdad, te juro que te corto el cuello. Todo lo que Ba Min podía hacer era poner excusas y decir que no sabía nada. Aún así, Xiaotian dejó atrás a Ba Min al darse cuenta de que era una persona demasiado despreciable para hacer algo así. Xiaotian resintió un poco que Arlen lo enviara al mundo humano. Luego miró por la ventana y dijo que no perdería la oportunidad de comerse el mundo humano, y que ya pensaría en el cielo más tarde. Girando la cabeza, se dirigió a Ba Min, diciéndole que acabaría con todas las criaturas y dejaría al propio Ba Min para el postre. Luego, mientras seguía amenazando a Bai, salió volando por la ventana. Pero de repente, Xiaotian sintió algo extraño. Apareció un collar alrededor de su cuello. Resultó que desde la habitación de Ba Min, una cadena estaba atada directamente al collar de Xiaotian, impidiendo que Xiaotian escapara. Con una fuerza tremenda, salió volando por la ventana. No sé qué está pasando. Ya en la habitación, Xiaotian miró a Ba Min y especuló que podrían estar unidos por un sello espiritual. Ni siquiera podía imaginar cómo Ba Min fue capaz de sellar su poder divino. Llamando desgraciado a Ba Min, Xiaotian no perdió la esperanza de liberarse de sus cadenas. Pero de repente, Ba Min le agarró la cabeza. Pensó en su chica favorita, Yu-Er. Empezó a tener terribles recuerdos de ayer, la última vez que la había visto, y entonces se dio cuenta de que se la había comido. Xiaotian se acercó a Ba Min y le preguntó si era él o la chica en cuestión, sacando la lengua y lamiéndose los dientes. Dijo: sabía muy bien. Ante tales palabras, Ba Min se horrorizó. Xiaotian puso la excusa de que tenía mucha hambre y no podía hacerse nada. Añadió:
esta chica realmente se preocupan tanto por Bamin. Tras decir estas palabras, Bamin se levantó de un salto y empezó a resentirse de su inútil vida. Después de eso, inmediatamente se dirigió a Xiao Tian y le preguntó quién era y lo fuerte que era. Xiao Tian no podía creer que aquel tipo no le conociera, e inmediatamente decidió presentarse ante él. Le dijo que era un gran absorbente y que tenía el estatus de ser el demonio más fuerte de los 3 mundos. Y Bamin aclaró una vez más: ¿eres un peligro para la humanidad? Xiao Tian riendo respondió que sí, es una amenaza de proporciones universales. Bamin quería darle una lección a Xiao Tian por fanfarronear. Salió por la ventana y quiso saltar. Xiao Tian estaba muy enfadado porque sabía que si Bamin moría, él tampoco viviría. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Xiao Tian ya era mucho más amable, pero ya era demasiado tarde. Bamin saltó del alféizar de la ventana. Cayendo, Bamin mostró su dedo corazón a Xiao Tian. Esperaba que su tormento terminara por fin, pero, de repente, unos hilos empezaron a envolver la pierna de Bamin. Pronto quedó completamente fijado por estos hilos. Al aterrizar tranquilamente en el suelo, vio algo muy extraño frente a él. Delante de él había una enfermera sexy que pedía a Bamin que no volviera a hacerlo. Los hilos que habían salvado a Bamin se clavaban en su mano. La enfermera se acercó inmediatamente a Bamin y le puso la mano en la mejilla, diciendo al mismo tiempo que si Bamin moría, sería una pena. Xiao Tian sintió algún tipo de engaño y se sintió confundido por el olor que provenía de la chica, y en el mismo instante, la boca de la enfermera se transformó en algo horrible. Parecía que iba a comerse a Bamin. Bamin rebotó inmediatamente hacia un lado. Le gritó Xiao Tian, utilizando las tijeras para defenderse. Bamin no entendió a Xiao Tian y se limitó a sujetar la cabeza de la enfermera con las piernas. Así que su técnica no funcionó y la enfermera hundió sus dientes en el estómago de Ego. Desconcertado, Xiao Tian se volvió hacia Bamin y le dijo que lo que quería decir era que Bamin apuñalara a la enfermera con tijeras de verdad, no que hiciera tijeras con los pies. De hecho, las tijeras reales estaban justo al lado de Bamin, pero nunca las cogió. En lugar de eso, pateó la pierna de la enfermera con todas sus fuerzas, pero no le afectó en absoluto, y llamó a Bamin hermano pequeño desobediente. Levantando la cabeza le dijo a Bamin que le haría sentir bien. Empezó a asfixiarlo. Bamin le estaba sujetando el culo en ese momento. Xiao Tian observó todo esto y llamó bueno a Bamin por manosear el culo de la enfermera. Resultó que Bamin no estaba manoseando a la enfermera, sino sujetando las púas que le habían salido del culo. Bamin no pudo soportarlo más. Recordó que quería morir de todos modos. Así que, ¿por qué se defendía? Le soltó las manos. Xiao Tian no estaba contento con esto, ya que sabía que si Bamin moría, él también moriría. Xiao Tian exigió a la enfermera que soltara al niño. La llamó nimiedad. ¿Y cómo se atrevía a tocar su presa? Al darse la vuelta, reconoció a Xiao Tian. Xiao Tian estaba indignado ya que la chica bestia le conocía, pero aún así se atrevió a comportarse de forma tan repugnante. Ella rió en respuesta, y dijo que ya nadie en el mundo consideraba a Xiao Tian un gran demonio. Estas palabras enfurecieron a Xiao Tian y se abalanzó sobre la chica, pero, para su gran sorpresa, pasó de largo. No entendía por qué sus ataques eran inútiles. Creo que fue por Baemin. La chica monstruo volvió a reírse y dijo que no era tan estúpida como para venir desprevenida. Ella dijo que Xiao Tian era demasiado estúpido si aún no se había dado cuenta de que estaba perdiendo su poder demoníaco debido a este chico. Xiao Tian estaba preocupado ya que podría perder todas sus fuerzas. La chica siguió sentada encima de Bamin y se echó a reír. Xiao Tian no podía creer que su gran nombre se viera empañado por este demonio perdedor y cachondo. Bamin se despertó. Pensó que ya estaba en el cielo al ver los pechos de una mujer frente a él, pero sus agradables sensaciones se disiparon rápidamente al darse cuenta de que seguía vivo. Pidió que le dieran de comer cuanto antes y la enfermera le dijo que no se preocupara, que ella se encargaría, pero de repente alguien le tiró una manzana. Era Yuger. Vino a visitar a Bamin, y esto es lo que pasa aquí. Estaba enfadada. Bamin se llenó de felicidad al darse cuenta de que, en realidad, el perro no se la había comido. Resultó que el perro apestoso Xiao Tian acababa de mentir a Bamin. Yuer se enfadó mucho al ver esto y empezó a lanzar manzanas a Bamin y a la enfermera. La enfermera no quiso dejar testigos y se precipitó inmediatamente hacia Yuer.
La enfermera se acercó bastante, y Yuer seguía sin entender qué pasaba. Sin pensárselo mucho, pateó a la enfermera en la nuca con el pie, lo que la envió volando hacia un lado. A la enfermera le gustó el puñetazo de Yuer y la elogió por tanta fuerza, pero aún así no iba a dejarla marchar, con las palabras de que no volvería a salirse con la suya. La enfermera se transformó en su forma definitiva. Parecía una araña. La enfermera comenzó inmediatamente a atacar a Yuer. En ese momento, Bamin estaba sentado en el suelo, y gritó a Yuer que huyera, pero ya era demasiado tarde. Yuer se empujó contra la pared y unos hilos empezaron a rodearle el cuello, estrangulándola, levantando a Yuer. La enfermera dijo que estaba a punto de matarla, pero entonces Bamin se acercó corriendo y empezó a apuñalar el tentáculo de la enfermera con unas tijeras. Giró la cabeza y lo miró, diciéndole a Bamin que se callara. En el mismo instante, su tentáculo atravesó el pecho de Bamin, lo observó todo, ahogándose en su sangre. Las lágrimas rodaban por el rostro de Yuer. La enfermera le dijo a Bamin que estaba bien, que no había tocado ningún órgano importante y que no moriría tan fácilmente. Todo lo que Bamin sintió fue dolor, impotencia, ira, humillación, arrepentimiento, persistencia. Xiao Tian corrió rápidamente hacia Bamin y le preguntó si por fin tenía la voluntad de sobrevivir, si todavía quiere vivir. Xiao Tian tiene una sugerencia para Bamin. Después de decir esas palabras, Bamin se encontró en un lugar que le pareció un infierno. Se quedó allí de pie preguntándose por qué todo se le metía siempre por el culo. Tampoco se daba cuenta de si estaba vivo o muerto. Xiao Tian, que también estaba en este lugar, acusó a Bamin de no valorar su vida en absoluto, incluso un insecto constantemente tratando de sobrevivir. Él llamó a Biumin patético. Bamin replicó que Xiao Tian no podía entender su dolor. Xiao Tian replicó que no necesitaba entender nada y que no le interesaba. Después de lo cual, Xiao Tian dijo que Biumin no estaba realmente en el infierno, sino en su mente. Acercándose, Xiao Tian dijo un hecho importante. Sus vidas y sus muertes están interconectadas, y Bamin no puede dejar pasar las cosas. Bamin respondió que entonces Xiao Tian tenía muy mala suerte. Xiao Tian continuó hablando. Si se unen, el mundo entero estará bajo su control, pero Bamin respondió que no iba a poner en peligro el mundo. Xiao Tian se enfadó porque este mocoso rechazó su propuesta. A esto, Bamin respondió que Bamin ni siquiera debería intentar intimidarle. Nunca cooperarán. Bamin dijo con una sonrisa burlona. Xiao Tian todavía tenía que obedecerle. Xiao Tian se dio cuenta de que no había elección y había que obedecer a ese mocoso para sobrevivir. Habían llegado a un acuerdo, pero Bamin no entendía por qué este había accedido tan rápidamente, a lo que Xiao Tian respondió que no había tiempo que perder. Estamos de nuevo en el hospital. En ese momento, Bamin estaba tendido en el suelo y emitía poder demoníaco. La enfermera no entendía lo que pasaba. La mano de Bamin apartó la garra de la enfermera. Con las palabras de que nadie se atreviera a tocar a Yuer, cogió a la enfermera por la cabeza, y empezó a golpearla con todas sus fuerzas. Bamin tenía a Yuer en sus brazos. Girando la cabeza, se miró la mano y se preguntó cómo un golpe tan simple podía tener tanta fuerza. Se volvió hacia Yuer y le pidió que se marchara para poder ocuparse de la parte infractora. Ella le respondió que estaba herido, sacando un enorme trozo de garra de su cuerpo. Bamin dijo que solo era un rasguño. Esta acción enfureció a Yuer ya que no puede sacar la garra. Podría morir por la pérdida de sangre. Tenía mucho miedo de perder a Bamin. Bamin se quedó allí con una garra en las manos sin saber qué hacer. Pensó en devolverlo para calmar a Yuer, pero Xiao Tian se lo prohibió. No había necesidad de esto ya que los poderes demoníacos de Xiao Tian habían detenido la hemorragia. Bamin miró la herida. Efectivamente se había curado. Xiao Tian sonrió y le dijo a Bamin que eso era solo una fracción del poder del que era capaz, y que para desatar todo el poder el protagonista debía obedecer. Bamin preguntó a Xiao Tian con semblante serio lo que había ladrado. Xiao Tian simplemente bromeó. Xiao Tian se dio la vuelta y dijo, tienes que ser paciente hasta que me recupere y rompa el sello espiritual. Entonces serás definitivamente absorbido. Mocoso.
El sello espiritual estaba justo delante de ellos. Ba Min la hizo pedazos de un puñetazo. En ese momento, la enfermera recobró el conocimiento. Se dio cuenta de que si se comía a Ba Min ahora, se convertiría en el demonio más fuerte. Pero Ba Min pensó lo contrario y, con un grito para que se comiera sus apestosas patas, le dio un puñetazo en el estómago. Después le metió su propia pata en la boca, plantó los pies en el suelo tanto como le fue posible, y fue capaz de golpearla lo más fuerte posible, derribando un muro en el proceso. Miró su nueva mano. No podía creer cuánto poder tenía. Saltó de alegría, murmurando para sí mismo que ahora podría darle una lección a ese bastardo por herir a Yuer. Pero Xiaonian le gritó que se detuviera. Girando la cabeza, delante de él vio una tela de araña. Ba Min lo miró y vio las piedras volando en el corte de la telaraña. Él no pensó que era tan agudo. Se agarró la cabeza y se dio cuenta de que casi había caído en una trampa. Después de escupir la pata, la enfermera se entristeció mucho de que Ba Min no cayera en su trampa. Le sugirió que se tumbara y esperara a morir. A estas palabras, Ba Min respondió que ya no era el niño de antes, que era imparable. Con el rostro desencajado, la enfermera reprendió a Ba Min para que no se hiciera pasar por el todopoderoso solo por la fuerza de Tien Heu, pero en el mismo instante, Ba Min agarró la telaraña y la arrancó. La enfermera no podía creer cómo lo había hecho. Su telaraña estaba tejida con los hilos celestiales más simples. Unas personas del piso oyeron un ruido en la planta decimosexta. Llamaron urgentemente a seguridad. La enfermera entró en pánico, ya que para que siguiera viviendo como humana no había que dejar que vieran su verdadera forma. Ba Min se paró frente a ella y le preguntó si quería devorarlo. ¿Por qué dudaba? ¿Tenía miedo o algo así? Al reencarnarse de nuevo en enfermera, le dijo a Ba Min que no se emocionara demasiado pronto, ya que había atraído a muchos demonios con su aumento de poderes demoníacos, advirtiéndole de un peligro mayor. Se dispersó y saltó por la ventana. Ba Min se quedó perplejo y preguntó a Xiaotian si decía la verdad. Xiaotian respondió que mentía, ya que muchos demonios vivían en el mundo humano desde tiempos remotos. Xiaotian y Ba Min siguieron hablando de las consecuencias, y en ese momento, los guardias a los que Yuer intentaba explicar algo ya habían entrado corriendo. En ese momento, Xiaotian explicó que aunque había perdido el 90% de su fuerza, sería más que suficiente para derrotar a los demonios de tierra. Xiaotian también percibió algún tipo de trampa en lo que estaba sucediendo. Tenía un mal presentimiento. Ba Min llamó a Xiaotian perro apestoso y le dijo por qué mintió sobre comerse a Yuer. Él estaba interesado en lo que realmente sucedió. Xiaotian pidió un poco de respeto a su lado. No le gusta que se dirijan a él así, pero aún así, Xiaotian contó lo que pasó entonces. En ese momento, Yuer estaba muy asustada. Rezó para que Ba Min despertara. Estaba dispuesto a devorarla, pero Yuer no se confundió y golpeó a Ba Min justo en el coco, tanto que se agrietaron. Dolorido, se desplomó en el suelo y gimoteó. Xiaotian preguntó si Ba Min estaba satisfecho con lo que había oído, y Ba Min respondió que sí. Ciudad nocturna. Ba Min estaba en el tejado del edificio y pensó que la fuerza de ese perro no era muy fiable. Quería ver cuánto mejoraba su cuerpo. Activó sus superpoderes auditivos. Ahora podía oír lo que ocurría a unas manzanas de distancia. Le hizo muy feliz. Mientras tanto, Xiaotian estaba un poco cabreado porque estaban perdiendo el tiempo. Se volvió hacia Ba Min y le preguntó qué seguía comprobando. ¿No confiaba en él? Ba Min respondió que todo héroe debe poner a prueba sus superpoderes. Lanzando una mirada hacia Ba Min, se dio cuenta de algo. Xiaotian corrió hacia él y le preguntó a dónde iba. Mirándole fijamente, resulta que Ba Min estaba mirando a una chica duchándose en su baño. Disfrutaron mucho del espectáculo. Bueno, la chica pareció percibir sus malas miradas y se dio la vuelta, asustando así a Ba Min. Cuando se agacharon, Xiaotian dijo que por qué se preocupaban si estaban muy lejos. Obviamente ella no podía verlos. Ba Min respondió que su sexto sentido le decía que la estaban mirando. Después de decir eso, Ba Min sugirió probar otros poderes. Se subió a la barandilla y se dispuso a saltar. Gritando idiota, ¿qué estás haciendo? Xiaotian intentó detenerlo. Naturalmente, sus palabras no hicieron nada y Ba Min arrancó. Al hacerlo, arrastró a Xiaotian con él.
Mientras volaba, Bamin se dio cuenta de que su oído era tan agudo que podía oír las conversaciones de los transeúntes, y en ese mismo segundo, él ya estaba enganchado con su mano en el asta de la linterna. Hizo hábilmente un salto mortal, y aterrizó bruscamente de pie justo delante de una pareja de enamorados. Xiao Tian, por su parte, simplemente se tiró al suelo. Resultó que la mujer, que paseaba con su hombre, se asustó mucho y presionó a su pretendiente. El hombre no iba a dejarlo pasar y reprendió a Bamin por asustar a su mujer, pero en lugar de disculparse, Bamin se dio la vuelta y le dijo que podía llamarle hombre linterna. El hombre reconoció a Bamin como uno de sus alumnos. Recordó que el chico era discapacitado. Bamin también le resultaba muy familiar. Sin duda la había visto en alguna parte de la escuela, y entonces se dio cuenta, es el maestro de escuela. Bamin empezó a sudar y no entendía qué hacía el maestro aquí. Se preguntó si el maestro había visto su habilidad, pero entonces Bamin se fijó en una chica que no se parecía a la mujer del maestro. Entonces, ¿quién era esta mujer? Cuando Bamin levantó la mano, sintió un olor extraño. El profesor y su acompañante le miraron sin entender qué hacía y por qué se olisqueaba el sobaco. Bamin se dio cuenta de que el olor procedía de una mujer y se acercó a ellos. Les saludó. En ese momento, el profesor estaba un poco asustado, ya que no quería que nadie supiera de su relación con esa mujer. Cuando Bamin se acercó a ellos, se volvió hacia su amo y le dijo que su mujer olía a otro hombre. Debía de estar engañándole. No quería que un buen hombre como el maestro fuera engañado. Tales palabras enfadaron mucho tanto a la mujer como al maestro. Ba Emin debe haber cometido un error. No tenía forma de saber qué era ese olor. Era el olor de algo quemándose. Mientras tanto, la chica ya había dejado al maestro. Cuando el maestro se giró para regañar a Bamin, este ya se había ido. En ese momento, el taxi se precipitaba hacia la multitud a una velocidad vertiginosa. Había dos tipos en el coche que entraron en pánico y se les atascaron los frenos. Por ello, no frenaron a tiempo y chocaron contra un muro de hormigón. El impacto hizo que el coche volara hacia arriba, directamente por encima de la multitud. En ese momento, algo muy rápido atravesó la calle. Era Bamin, que había robado un casco de perro de alguna parte. Corrió tan rápido como pudo. Un segundo después estaba justo delante del coche. Activó la habilidad de superfuerza, tras lo cual no tuvo problemas para atrapar el coche que caía con sus propias manos. Pronto el coche estaba en el suelo. El peligro había pasado, pero semejante espectáculo conmocionó a la gente, tanto en la calle como en el coche. Al arrancar la puerta del coche, Bamin preguntó a los pasajeros si estaban bien. Después de que Bamin salvara a la gente de la calle, huyó inmediatamente, pero todo estaba siendo observado por un extraño hombre que lo estaba grabando todo con su teléfono. Su sonrisa insidiosa ya era alarmante. Al día siguiente en la escuela, Bamin recorrió el patio de la escuela. A sus espaldas, dos chicos cuchicheaban que nuestro protagonista solía ser el centro general de atención y popularidad desde que era el capitán del equipo de baloncesto. Otros dos chicos especularon con que la ausencia de Bamin y su marcha de la escuela polideportiva habían hecho que el rendimiento del equipo bajara mucho. Sentían pena por Bamin. Uno de los chicos pidió que hablaran un poco más bajo porque Bamin podría oírles hablar. Sus cotilleos eran observados por Xiao Tian. Bamin preguntó, ¿qué estaba mirando? Xiao Tian respondió, si estás ignorando su conversación, parece que te has roto los brazos y las piernas a propósito. El enfurecido Bamin se volvió hacia Xiao Tian y le ofreció probar cómo era. Temeroso, Xiao Tian se negó y respondió que solo sentía curiosidad. Bamin le dijo que se callara. Como Xiao Tian solo podía ver a Bamin, su conversación pareció muy extraña a los chicos que estaban alrededor en ese momento. Pensaron que Bamin se había vuelto loco. De repente, Yuer estaba a sus espaldas. Ella hizo la pregunta, ¿de qué están charlando aquí? Los chicos estaban a punto de huir de esa mujer cruel. Además, dijeron que todo lo que Bamin puede hacer es esconderse detrás de la falda de una mujer. Xiao Tian se enfadó al oír esas palabras y sugirió que Bamin matara a esos imbéciles. Bamin respondió, puede que tengan razón en algo, dejémosles huir. Xiao Tian respondió que su corazón era demasiado bondadoso. Yuer corrió y Bamin le dio a Xiao Tian una expresión muy grosera.
se quedó atónita porque no podía ver al perro, así que pensó que le estaba hablando. Inmediatamente se disculpó y dijo que no había sido él quien se lo había dicho. Yu-Er se perdió este percance, y preguntó, ¿de dónde sacó su superfuerza? ¿Le hace daño y tal vez necesita ir al hospital? El protagonista le responde que no se preocupe, que él está bien. No sabía cómo explicarle de dónde había sacado ese poder, así que se limitó a sonreír. Unos días más tarde, el día del examen, Bamin y Xiaotian estaban caminando por la carretera y discutiendo como de costumbre. A Xiaotian le molestaba que Biemin no respetara a sus mayores. Xiaotian ha vivido durante 100,000 años, después de lo cual, Xiaotian tiró de la cadena con mucha fuerza. Se acercaron a la mesa donde estaban expuestas las notas de los alumnos del instituto. El primer puesto lo vuelve a ocupar un tipo duro llamado Mu, del que se dice que tiene buena figura y es guapo. Tiene todo el potencial para ser el número 1. Xiaotian preguntó dónde estaba el nombre de Bamin. Él dijo que abajo a la derecha. Esto hizo reír mucho a Xiaotian y le recriminó que Bamin siempre fuera el último. Dirigiéndose a Xiaotian, Bamin le reprochó que todo era por su culpa. Desde que fue hospitalizado el día del examen, sus notas eran todas 0. Xiaotian preguntó, si no hubiera sido hospitalizado, ¿en qué lugar habría estado? Respondió que estaba en la primera. Xiaotian se sorprendió por esta certeza. La multitud comenzó inmediatamente a ridiculizarle. El maestro aparece de la nada y le dice a Bamin que le siga. Bimin se acercó al maestro. El profesor pidió a Bimin que olvidara el incidente de la noche anterior y, a cambio, le ayudaría a aprobar los exámenes. Inclinando la cabeza ante el maestro, Bamin le dio las gracias. Bamin siempre había sabido que el maestro quería echarlo de la escuela más que nadie. No entendía por qué fingía ahora. El protagonista se enderezó y dijo que tenía que ir a clase, mirando la espalda de Bamin mientras se alejaba. El profesor estaba pensando que cuando todo esto pasara, tarde o temprano encontraría la forma de echarlo de la escuela. Y entonces Xiaotian apareció con una pregunta. ¿Por qué Bamin está tan preocupado por estar en esta escuela? ¿No sería mejor usar el poder demoníaco y conquistar el mundo? A estas palabras, Bamin respondió que la escuela no es solo un lugar para aprender. Además, Bamin pronunció un impresionante discurso de motivación. A Xiaotian le gustó su respuesta y dijo que ese niño era más fuerte de lo que pensaba. El mismo día en el despacho del profesor, el profesor Sexy preguntó a Bamin, ¿por qué no vino a clase el otro día? ¿Es por el que pasó hace poco? Él respondió coquetamente que sí, y añadió que ahora estaba bien, pero Xiaotian sospechaba que algo iba mal. Cuando la profesora volvió a expresar su apoyo a Bamin, Xiaotian finalmente se dio cuenta de que Bamin solo había venido a la escuela para mirar a la sexy profesora. Xiaotian concluyó que Bamin podría estar teniendo esto. En todo caso es un deseo de aparearse. El perro percibió algún olor extraño procedente del maestro y se acercó para ver qué atraía a Bamin. Bamin se enfadó ante tales acciones y pidió un poco de respeto para él. El profesor se levantó inmediatamente y entregó a Bamin una especie de hoja. Resultó ser una solicitud de reexamen. La profesora creyó en Bamin y le pidió que no la avergonzara. Cuando Bamin salió del estudio, reprendió a Xiaotian. Su acción era inaceptable, pero Xiaotian le interrumpió y le dijo que si Bamin estaba interesado en esa profesora, debía tener cuidado. Olió la ira en ella. ¿Sugirió Bamin que podría ser un demonio? Pero Xiaotian refutó eso. Ella es una persona sencilla, pero es como si estuviera rodeada por algún tipo de espíritu maligno. Bei Minu tiene un sueño, no sabe dónde está. De repente, un monstruo aterrador aparece sobre él. Bamin no sabe qué hacer ni a dónde ir. Y en ese mismo segundo, la escena alrededor de Bamin cambió. Los faros de un coche brillaron directamente hacia él. No sabía qué pasaba. El coche se acercaba cada vez más. Resulta que eran él y su madre muerta en el coche. Bamin abrió mucho los ojos. Lo siguiente que vio fue una luz muy brillante. Por fin se despertó. La excitación le dejó sin aliento y jadeó. Resulta que fue a clase y se quedó dormido justo antes del examen. He estado teniendo los sueños más extraños últimamente. Se dio cuenta de que había muchos cuervos fuera de la ventana. Graznaban inquietos. Miraba por la ventana y no entendía qué sentía. ¿Era ansiedad por los exámenes? El profesor entra en clase. Bamin se sorprende al verle. El profesor, enfadado, puso la mano sobre la mesa y dijo,
yo superviso las 6 asignaturas que estás repasando, te supervisaré personalmente, así que no hagas trampas con ella ahora. El profesor añadió que si descubría alguna trampa, los resultados se anularían inmediatamente. También añadió que no debía culparse al profesor por no darle otra oportunidad si suspendía. Bamin gritó como un niño que no defraudaría a nadie. Golpeando la mesa, el maestro dijo que Bamin podía empezar. El tiempo en el reloj ha comenzado. Bamin empezó a maldecir mientras mezclaba las fórmulas, pero aún así siguió haciendo el examen. El profesor se sentó justo delante de Bamin para tamizar cualquier engaño por su parte. Apenas quedaba tiempo. Los pájaros de fuera de la ventana empezaron a ser muy agresivos. Hacían mucho ruido y no dejaban que Bamin se concentrara. En un momento dado se oyó un gran estruendo en toda la clase. Resulta que el cuervo había golpeado la ventana tan fuerte que la rompió. Aterrorizada, Bamin vio entonces cómo el pájaro caía, dejando tras de sí solo un agujero en la ventana. Se volvió hacia el maestro y le preguntó si sentía que algo iba mal. En tono serio, el maestro ordenó a Bamin que se dejara de tonterías y dejó de jugarle una mala pasada. Aunque este edificio se derrumbara hoy, Bamin seguiría sentado frente al maestro y escribiendo el examen. En el mismo instante, el edificio tembló. Bamin y maestro no podían entender lo que estaba pasando. El terremoto realmente comenzó. Por los altavoces de la escuela sonó un aviso de que el edificio del gimnasio se había derrumbado por causas desconocidas, y que la escuela estaba tomando todas las medidas de rescate posibles. Se pidió a profesores y alumnos que mantuvieran la calma y no se dejaran llevar por el pánico. Tras oír esto, el profesor repitió que había ocurrido algo en el gimnasio. Bamin señaló con el dedo a la puerta y preguntó a maestro si iba a ir a ver qué pasaba. El profesor respondió que no había razón para que cundiera el pánico, ordenando a Bamin que terminara el examen. Pronto, dijo que iría al gimnasio después del examen. Bamin pensó en el hecho de que el profesor realmente estaba haciendo un gran esfuerzo para darle problemas. Pero, de repente, una oleada de frialdad invadió el despacho. Bamin se alarmó por esto, ya que afuera era verano. Y entonces se acuerda, se levanta de su asiento y dice que Yuer está en el gimnasio ahora mismo. Debe estar en peligro. El profesor preguntó a Bamin qué iba a hacer ahora. ¿Quiere irse? Miró la hoja de respuestas en blanco, y recalcó a Bamin que no le culpara, como le había advertido. Si se entregaba un formulario en blanco, Bamin sería expulsado definitivamente. Bamin no se confundió y señaló los $100 que había en el suelo. Le preguntó si lo había perdido. El profesor respondió, déjame verlo, y añadió que Bamin no debía burlarse de él. De esta manera, Bamin fue capaz de desviar la atención del maestro, y disparó un trozo de goma de borrar como una bala. Pero cuando el profesor se dio cuenta de que solo se estaba divorciando, volvió a amenazar a Bamin con la expulsión. Pero era demasiado tarde. Un trozo de goma de borrar se dirigía a la parte posterior de su cabeza. En el mismo instante, un trozo de goma de borrar se estrella a la velocidad del rayo justo en la nuca del gurú. El golpe fue tan fuerte que el maestro perdió el conocimiento. Bamin lo cogió en brazos y se disculpó. Tras sentar al profesor en una silla, Bamin salió corriendo del aula. En cuanto a los exámenes, dejó que el destino decidiera su futuro. Cuando salió corriendo al pasillo vio un espectáculo terrible. Todo el pasillo estaba cubierto de sudor rojo, parecido a la sangre. Observó cómo se formaban extrañas figuras en el suelo. Cada vez más, estas figuras se parecían más a un cuerpo humano. En solo un par de segundos, estos monstruos ya estaban de pie frente a Bamin. El indignado Bamin se dio cuenta de que esos monstruos eran los causantes de lo ocurrido en el gimnasio. Les ordenó que se apartaran rápidamente de su camino. Ahora no tenía tiempo que perder con los monstruos. Uno de los monstruos se preguntó de qué demonios estaba hablando. Bamin llamó a Xiaotian. Bamin a su vez llamó a Xiaotian perro apestoso y expresó su disgusto hacia él ya que había esperado durante mucho tiempo. Xiaotian respondió que estaba ocupado buscando respuestas a la prueba. Bamin dijo que el examen ya no es importante. Los monstruos irrumpieron en la escuela. Al volverse hacia los monstruos, ya habían desaparecido. Bamin pensó que debían de haber huido. Xiaotian dijo que los monstruos ya no son importantes, que mire por la ventana. Bamin miró por la ventana y se preguntó de dónde había salido un demonio tan grande. Pero Xiaotian dijo que desafortunadamente no era un demonio. Resultó ser una deidad. Bamin le preguntó a Xiaotian si estaba seguro de que era una deidad, ya que podía sentir el mal que provenía de él. Bamin preguntó,
¿Cómo puede un monstruo ser una deidad? Xiao Tian respondió que no, que en este mundo solo entran demonios y también hay deidades. Xiao Tian aclara que esta deidad está infectada con una aura maligna. Debe ser porque esta deidad tiene poderes negros. De lo contrario, no se habría infectado tan fácilmente. Pensó que tal vez era la energía del caos. Pero no podía olerla. Recordó que el aura de esta deidad olía exactamente igual que la de la bella maestra. Y entonces Bamin se dio cuenta, el lugar donde está la deidad es el mismo donde está el gimnasio. Saltó de su asiento y corrió a salvar a Yuer. Xiao Tian gritó tras el que no podrían derrotar a la deidad con sus habilidades actuales, y la propia deidad comenzó a aullar fuertemente. Xiao Tian supuso que estaba sufriendo. De repente, la deidad empezó a abrir sus fauces. Resulta que vomitó en el suelo. La deidad sentía un dolor terrible. Se retorcía todo lo que podía. Y poco a poco empezó a desaparecer. Bamin y Xiao Tian no podía entender lo que estaba pasando. Xiao Tian recordó que había experimentado la misma sensación en el campus de la escuela. Esta escuela parece ser el problema. La escuela quedó casi completamente destruida. La mayor parte quedó reducida a escombros. Pronto llegaron algunas personas al recinto escolar. Acordonaron todo el edificio. Uno de los estudiantes intentó llamar al 119, pero uno de los hombres le arrebató el teléfono y ordenó que nadie llame por teléfono. La escuela lo solucionará pronto. Los chicos empezaron a indignarse y a pedir que les devolvieran el teléfono. De repente, Bamin pasó corriendo junto a ellos. Gritó el nombre de Yuer. Fue capturado porque no se le permitía estar aquí. No paraba de repetir que Yuer seguía dentro. Bamin se inclinó y pidió que le dejaran pasar. El hombre que observa todo esto se da cuenta de que Bamin tiene una prótesis. Este niño es discapacitado. Después de todo, Bamin logró escapar de las garras de los guardias. Pero un segundo después, fue agarrado de nuevo por uno de los guardias. Bamin gritó que estaban aquí incluso sin el equipo básico de salvamento. Seguramente no iban a dormir a Yuer. Una multitud de escolares empezó a resentirse por el comportamiento de los hombres que habían llegado. El más importante les dijo que se callaran si no querían morir. Mientras tanto, Bamin reunió fuerzas y apretó los dientes. El guardia sintió que el mocoso era repentinamente más fuerte. Fue entonces cuando Xiao Tian apareció y advirtió al protagonista de las consecuencias. Si mostraba su fuerza ahora, no podría seguir en la escuela. Bamin respondió que no tenía sentido quedarse en la escuela si Yuer no estaba allí. Tras estas palabras, se produjo un destello de luz que levantó una gran polvareda. Bamin adoptó su apariencia demoníaca. Se levantó bruscamente de su asiento, con Yuer gritando «Debes esperarme». Se dirigió a atacar a los guardias. Ellos, a su vez, no podían darse cuenta de si aquel humo espeso y el terremoto habían sido provocados por aquel minusválido. El segundo guardia dijo que tenían que estar muy atentos. Uno de los guardias vio la silueta de Bamin entre el humo. Inmediatamente quiso cogerlo, pero era una falsificación hecha por Bamin. Al mismo tiempo, Bamin derribó al guardia con un golpe de palma, y al otro guardia le dio un puñetazo en el estómago con todas sus fuerzas. Necesitaba darse prisa y eliminar a toda esa gente. No podía dejar que se interpusieran en su camino para salvar a Yuer. Se oían golpes y gemidos. Bamin no estaba en racha. En la cortina de humo estaban los dos últimos guardias. Estaban resentidos porque sus compañeros eran un montón de basura inútil. No podían ni con un estudiante de secundaria. Uno de ellos intentó sacar una pistola, pero el otro se lo impidió. Dijo que esto es una escuela y no pueden usar armas aquí o serán reprendidos por la dirección. Vinieron aquí en primer lugar solo para advertir a la gente. El segundo guardia sacó una pistola eléctrica y dijo que era mejor usarla, pero el primer guardia ya no le oía, ya que estaba bajo el control de Bamin. El segundo guardia lo vio y golpeó a Bamin en el cuello con una pistola eléctrica. Este gesto no hizo ningún daño en absoluto. Bamin preguntó al guardia con una sonrisa burlona en la cara: ¿eso es lo mejor que puedes hacer? Presa del pánico. El guardia gritó sin entender cómo era posible. Preguntó a Bamin quién era. Bamin, a su vez, respondió que solo era un minusválido. En ese mismo segundo, el guardia quedó inconsciente. Después de eso, Bamin ran a las ruinas. Xiao Tian ya estaba allí. Le preguntó cómo iban las cosas. Resulta que Xiao Tian ya había revisado los escombros y había encontrado a 15 estudiantes que respiraban con dificultad, pero sus signos vitales eran normales si no se les sacaba. Podrían resultar heridos.
pero le preocupa algo más. El aura maligna que sigue saliendo de debajo de estos escombros no se ha detenido. Bamin respondió que se ocuparían de eso más tarde. Por ahora era más importante salvar a la gente. Inmediatamente se apresuró a rastrillar los escombros con las manos desnudas, volando rocas a diestro y siniestro. El cansado Bamin sabía que los heridos estaban en algún lugar cercano. Agarrando la losa de hormigón con sus propias manos, intentó levantarla, usando casi todo su poder. Lo consiguió. Xiao Tian, que estaba observando esto, pensó que este mocoso realmente estaba dando una buena pelea. Esta losa pesa al menos 10 toneladas. Bamin consiguió levantar la losa hasta el nivel de su estatura. Consiguió mirar bajo los escombros. Allí, vio a Yuer, que estaba sentada indefensa en el suelo del gimnasio. No podía creer lo que veían sus ojos. Realmente podía ver a Bamin. El sonriente Bamin le respondió que no debía tener miedo, que él solo estaba aquí para salvarla. Finalmente llegó una ambulancia. El director de la escuela también estaba en el lugar. Dejó a un lado toda su reunión y vino a averiguar lo sucedido. En ese momento, Bamin estaba ayudando a sus compañeros a salir de debajo de los escombros. Los compañeros que habían estado a salvo todo este tiempo le señalaban con el dedo. No podían creer que Bamin hubiera salvado a tanta gente. La gente a nuestro alrededor solo hablaba de Bamin. ¿Cómo es posible? Bamin ni siquiera podía caminar normalmente. ¿Cómo podía salvar a la gente? No podían creerlo. Finalmente, los médicos se llevan a los heridos en camillas. El director se volvió hacia Bamin y le dio las gracias en nombre de los profesores y alumnos de la escuela. Avergonzado, Bamin respondió que había sido malinterpretado. Solo estaba ayudando a Yuer. A los demás los salvó por accidente. Pero el director sigue diciendo que tales acciones son encomiables. Los discípulos restantes también decidieron apoyar a Bamin con aplausos. El director también explicó que el incidente se produjo a causa de la reciente renovación. Probablemente los albañiles hicieron algo mal. También mencionó a las personas de uniforme a las que él mismo había invitado. El director pide disculpas por el conflicto que crearon en el lugar. La profesora pidió entonces a los niños que se fueran a casa, que la escuela se ocuparía del incidente adecuadamente. Resultó que Xiao Tian mantenía sus ojos en esos profesores. Se preguntaba si este director tenía el mismo espíritu maligno que aquel profesor. Xiao Tian pensó que había otros secretos detrás de esta escuela y no podía verlos todavía debido al espíritu maligno. Bueno, eso es exactamente lo que le interesa, ya que le ayudaría a desbloquear el resto de sus habilidades. En ese momento, Yuer estaba ayudando a caminar a una chica. Bamin le preguntó por qué no había ido al hospital. Ella dijo que solo tenía un pequeño moretón. Nada serio. Esto enfureció a Bamin porque Yuer necesita ser revisada urgentemente. Para asegurarse de que Yuer está bien, irá con ella. La chica que estaba ayudando a Yuer comentó que tenía mucha suerte de tener un novio que se preocupaba por ella. Yuer se sonrojó y pensó que Bamin se preocupaba tanto por ella. Tal vez realmente hay algunos sentimientos, pero no, él es solo su amigo. Entonces Xiao Tian se acercó a Bamin, diciéndole que era demasiado pronto para que se marcharan y que no debían bajar la guardia. Le recordó a Bamin que la deidad había eructado algo. Bamin pensó un rato y recordó. Lo que la deidad regurgitaba era un monstruo. Xiao Tian dijo que si ignoraban este caso, mucha gente moriría en esta escuela. Bamin gritó horrorizado que no podía dejar las cosas como estaban, pero que primero ayudaría a Yuer. Mirando la espalda de Bamin mientras se alejaba, Xiao Tian reflexionó sobre el hecho de que Bamin fuera tan joven y ya fuera un vividor. Esa misma tarde en el parque, había una pareja enamorada sentada cerca de la fuente. El chico tenía muchas ganas de besar a la chica. Se levantó y dijo que primero iba al baño. El chico le pidió a la chica que volviera pronto. Estaba muy contento de poder salir con una chica tan guapa llamada Lily. Había pasado un tiempo impresionante. Le alarmaba el hecho de que Lily aún no hubiera regresado. Al doblar la esquina del edificio, oyó un ruido. Pensó que su novia por fin había vuelto. Con la intención de besar a la chica inmediatamente, se asomó por la esquina y le dijo que se diera prisa. Pero en ese momento, la chica que había sido poseída por el demonio le estaba mirando. La chica le contestó que podía besarle. El chico se puso a sudar de inmediato. Delante de él vio un monstruo retorciéndose con muchas bocas y una chica encima. Le dijo al tipo que se acercara y la besara. Se apresuró a huir, pero fue agarrado por el cuello. La chica le recordó que el chico quería un beso. Pidió ayuda para ser liberado, pero de repente apareció otra chica. Pronunció estas palabras:
que florezca el loto de hielo, que florece en el mortal campo de hielo. Tras estas palabras, la mano del monstruo que sujetaba al tipo fue cortada por fragmentos de hielo. El monstruo gritó: ¿quién se ha atrevido a hacer eso? La niña salvadora llegó demasiado tarde. Ella se dio cuenta de que aquella niña inocente había sido consumida por un demonio. Llamó a este monstruo un pobre cretino. Incluso tiene que pedir prestado el cuerpo de alguien para hablar. Y sin embargo, está tratando cuidadosamente de averiguar el nombre de la chica. Caminando hacia el monstruo pronunció: este hielo y nieve será el último que veas. El monstruo gritó que la reconocía. Es la reina de esta escuela, y se llama Mu Xue. Mu Xue solo guardó silencio ante sus palabras. Luego dijo que si esas eran sus últimas palabras, entonces adiós. Y la chica empezó a formar una esfera de hielo, que evolucionó a una forma de espada llamada Estrella de Invierno. El monstruo no esperaba que la chica fuera una cazadora nocturna, y seguramente tal estudiante sería alguien de la Casa Chongmin. Mu Xue corrió inmediatamente hacia el monstruo, y asestó innumerables golpes, despedazando así al monstruo. Aterrizó épicamente en el suelo, mostrando toda su potencia. Al mismo tiempo, Bamin y Xiaotian corrió hacia los sonidos de la batalla. No pudieron darse cuenta de lo que había pasado cuando el aliento del demonio desapareció de repente. Xiaotian supuso que alguien había hecho el primer movimiento. Bamin se sorprendió. ¿Había realmente otras personas con habilidades inusuales en la escuela además de él? Xiaotian respondió que sí había demonios y deidades. ¿Por qué se sorprendía de las inusuales habilidades de los humanos? Pero no es fácil saber quién es un amigo y quién un enemigo. Estaban corriendo y Xiaotian sabía que habría otro obstáculo más adelante. Mu Xue ya les estaba esperando. Bamin también pareció reconocer a la chica. Estaba de pie frente a ellos, y a su lado yacía un monstruo muerto cubierto de hielo. Un emocionado Bamin quería gritar su nombre, pero cuando Mu Xue le miró con su hermosa mirada, se preguntó quién era ella. Xiaotian llamó a Bamin y le preguntó: ¿cómo lo ha olvidado todo tan rápido? No lo entendía. ¿Era Bamin realmente estúpido o estaba fingiendo y haciéndolo a propósito? Mu Xue dijo que Bamin huele como un demonio. Añadió que le había visto salvar a otras personas. Incluso tenía la intención de no tocar a Bamin y dejarlo marchar. Bamin y Xiaotian no entendían de qué estaban hablando. La chica siguió hablando y dijo que ahora Bamin no tenía suerte, que había descubierto su secreto. Ella blandió su espada frente a él y añadió que no tenía otra opción que morir. Presa del pánico, Bamin gritó que ni siquiera sabía quién era ella. Con un gesto de la mano, la muchacha liberó un coágulo de hielo y lo dirigió directamente hacia Bamin, entre las piernas. ¿Por qué coño quieres matar a mi plátano? Se apartó de un salto, llamando a Bamin niño descarado. Mu Xue continuó atacando a Bamin. Bamin esquivó el ataque. Bamin mostró una excelente agilidad y engatusó a Mu Xue para que se detuviera y hablara tranquilamente. La chica se sorprendió de que Bamin pudiera esquivar sus ataques. Después de estudiar a fondo los movimientos de Bamin, la chica vio su punto débil. Con un grito se acabó. Ella apuntó su espada a su punto débil, pero no hubo suerte. Bamin pudo bloquear el puñetazo con el brazo. Esto sorprendió a Mu Xue. Detuvo el ataque con sus propias manos. Eso no es posible. La chica saltó lejos de Bamin, y cuando volvió a mirarle, se quedó atónita. Bamin se levantó y miró su pasaporte de estudiante. Mu Xue era igual que nuestra protagonista. Iba al instituto. Maldita sea, pensó la chica. ¿Cómo se las arregló para hacerse con su pasaporte de estudiante? Dándose golpecitos en la palma de la mano. Bamin comprendió por qué Mu Xue estaba tan enfadada. Se volvió hacia Xiaotian y le explicó que Mu Xue era conocida como la diosa del hielo, y que era una figura influyente en nuestra escuela. Pero yo solo he oído rumores sobre ella, y la verdad es que nunca la he visto. Así que debe de estar enfadada porque no la conozco. Después de dejar que las palabras de Bamin pasaran por sus oídos, la chica dijo que lo había subestimado. Ya no era un demonio tan débil. Añadió: me hiciste liberar mis verdaderos poderes para luchar contra ti. Xiaotian pensó que la respiración de la chica le resultaba muy familiar. Se dio cuenta de que era Qing Nu para él. La chica era cada vez más fuerte. Bamin no entendía, así que preguntó quién era Qing Nu. Xiaotian respondió que Qing Weiyu era el dios responsable del frío y la nieve.
El chico se sorprendió de que una diosa estuviera en su escuela. En ese momento, la chica señalando con el dedo a Bamin dijo que ahora, voy a acabar contigo. En el mismo segundo, la chica activó el superpoder danza de hielo ventisca. Un montón de fragmentos de hielo se dirigieron hacia Bamin y Xiaotian. Bamin intentó esquivar de algún modo los trozos de hielo afilados como cuchillas. Se las arregló para rebotar lejos de la avalancha de hielo. Trató de explicar algo a la chica, pero todo fue en vano. Por mucho que corriera, le perseguían muchos fragmentos de hielo. Presa del pánico, empezó a pedir ayuda a Xiaotian, ya que tenía que pensar en algo inmediatamente. No entendía por qué Xiaotian le ignoraba. Xiaotian pensó profundamente. Las deidades malignas ya eran más que suficientes, así que incluso los humanos podían tener poderes divinos dentro de ellos. Este mundo humano era demasiado loco para él. En este tipo de situación donde la información no se conecta es demasiado desventajoso para él. Cuando Bamin ya había empezado a pedir clemencia, Xiaotian le oyó. Le disgustó que Kid hubiera cedido ante la embestida de la chica. Gritó: ¿por qué sigue esquivando? ¿De qué demonios tiene miedo? Solo tienes que levantarte y atacar. Bamin ya estaba corriendo por el edificio. Respondió que Xiaotian no sabe modales. Los hombres no pegan a las chicas. Pero la chica continuó atacando a Bamin. Quería ver cuánto tiempo podía esquivar. Con tono serio, Bamin contestó. Probablemente la chica aún no le entendía. Consiguió rechazar un ataque y dirigir los trozos de hielo hacia la chica. Fue como un relámpago mientras repelía los ataques uno tras otro, acercándose gradualmente a Mu Xue. Y allí estaba él, de pie frente a ella. Dijo: diosa, ten piedad de mí. También estoy aquí para librarme del demonio. También añadió que debemos ser un poco indulgentes con los demás. Con las palabras no digas tonterías. Puso su espada justo en el puente de la nariz de Bamin, asustándolo así. Saltó y dijo que todos debían morir. Bamin se lo tomó con calma y bloqueó el puñetazo con el brazo. La estúpida no entiende nada de nada. Maldita sea, el tipo que quería besar estaba detrás de ellos. Al parecer ahora estaba bajo el control de la deidad. Decía que no podía dejar que se interpusiera. Mu Xue se sorprendió. Pensó para sí misma: ella lo mató. ¿Cómo pudo sobrevivir? La deidad apareció ante ellos en todo su esplendor. Y habló: seres humanos humildes incluso tratando de luchar contra la deidad. Xiaotian lo miró y no pudo entender por qué hoy tenía tanto que ver con las deidades. Bamin preguntó a Xiaotian si le conocía. Dijo que sí, se llamara como se llamara. Xiaotian no recordaba cómo se llamaba, solo supuso que esta deidad había cambiado de serpiente a dragón. Y si es así, ¿dónde está la cabeza? Levantándose de su asiento, Mu Xue dijo que tanto si era una deidad como un demonio. Mientras dañara al mundo debía morir. Con esas palabras, se apresuró a atacar a la deidad. Bueno, cuando daba muchos puñetazos, su espada se rompió con facilidad. Se preguntó si la criatura tendría escamas tan duras. Cuando Mu Xue desvió su atención hacia la espada rota, la deidad ya había blandido su cola contra ella. Gracias a Dios que consiguió activar su escudo a tiempo para recibir el golpe, pero el golpe fue tan fuerte que el escudo voló en pedazos. La chica se molestó, ya que probablemente ese era el límite de sus poderes divinos. ¿Cómo podía compararse con una deidad? Inmediatamente perdió el conocimiento y voló hacia abajo. Fue conducida hasta la silueta de una chica. La llamaba su hermana, pero Bamin no se dejó confundir e inmediatamente corrió a ayudar. En un segundo había recorrido una distancia impresionante, dejando unas de luz tras de sí. Cuando atrapó a la chica, le dijo que no fuera una diosa tan impulsiva. Bamin sostuvo heroicamente a Mu Xue en sus brazos y dijo: deja que los hombres se ocupen de esta cosa. Pero a la deidad no le importó su ternura. Rugió contra ellos con todas sus fuerzas. Cuando la chica estuvo en el suelo, dijo: vale, te lo dejo a ti. Bamin, junto con Xiaotian, estaban justo delante de la boca de la deidad. Ahora era su turno de entrar en batalla. Irrumpió en su asiento, con gritos de «ya», pero de repente algo salió mal. Tropezó con algo y así recorrió toda la distancia hasta la deidad, restregándose la cara contra el pavimento. La deidad no se lo pensó mucho y golpeó a Bamin con la pata. Mu Xue estaba muy asustada. Pensaba que Bamin estaba acabado, y Xiaotian se cubrió los ojos con la pata ya que no quería ver esta vergüenza. Pero no hubo suerte. Bamin activó su superfuerza y contuvo toda la embestida de la deidad, con amenazas de que se habían acabado las bromas y tú te lo habías buscado. Agarró a la deidad por la cola y echó a correr. Arañó tan fuerte al monstruo que lo hizo vomitar.
después de lo cual, Ba-min comenzó a desenrollar al monstruo por la cola con todas sus fuerzas, y pronto, con una fuerza tremenda, la lanzó directamente hacia el cielo. Dirigiéndose a Mu Shue, le dijo que ahora le tocaba a ella. En pose chulesca, activó su superpoder recitando un hechizo llamado Prisión de la Escarcha Eterna. La deidad se cubrió de hielo y empezó a resquebrajarse. Ya estaba claro que juntos le habían derrotado. Xiao Tian observó a la chica y se dio cuenta de que esta chica podía utilizar hechizos Qing no avanzados. Me pregunto qué relación tendrá con ella. El monstruo congelado que estaba en el aire pronto empezó a caer, provocando un gran estruendo. El monstruo estaba cubierto por una gran bola de hielo, pero uno de ellos aún dudaba de si podría sellarlo por completo. Ba-min sugirió simplemente dejarlo allí. Sería como una escultura de la escuela. Mu Shue respondió que Ba-min no necesitaba preocuparse por ello. El monstruo será seguido y tratado. Solo un poco más tarde, Ba-min sonrió y preguntó a la chica si podían charlar tranquilamente ahora. Llamó a Ba-min pequeño demonio y dijo que no tenían nada de qué hablar. Si él desaparecía de su vista inmediatamente, ella fingiría que no lo había visto. Ba-min se enfadó. ¿Por qué todas las diosas son tan desagradables? Xiao Tian le contestó que debía ser agradable para ellas, pero de repente hubo una enorme explosión detrás de ellos. El monstruo estaba libre. La chica no entendía cómo era posible. Nadie había roto nunca su prisión de escarcha eterna. Ba-min se dio cuenta del peligro y gritó a Mu Shue que tuviera cuidado. Aún así consiguió apartar a la chica, pero él mismo fue penetrado por la lengua del monstruo. Ba-min se agachó dolorido cuando el monstruo soltó algo contra él. Tiró con todas sus fuerzas y se convirtió en una criatura parecida a un gusano. Ba-min se indignó. ¿Por qué es él el que siempre sale herido? Mu Shue corrió hacia él y le preguntó si estaba bien. Dijo que estaba bien, pero que la deidad le parecía extraña. De la nada, un hombre emerge de la boca del monstruo, sin dejar de acercarse a Ba-min y a los demás. La criatura recién formada empezó a hablar. En el mundo humano, hay un antiguo dicho llamado, un cuerpo pequeño esconde un alma grande. Una criatura humanoide masculina apareció ante ellos. La criatura siguió filosofando. Ba-min se abalanzó sobre él y le dijo que él también tenía un viejo dicho. Golpeando a la deidad con todas sus fuerzas dijo que el villano murió por hablar demasiado. Desafortunadamente, el puño de Ba-min fue interceptado por una deidad. La deidad respondió que el poder demoníaco que el tipo estaba usando era realmente muy fuerte. Sin embargo, todo había terminado para Ba-min. La deidad comenzó a envolver el brazo de Ba-min con poderes oscuros rompiéndole así los huesos. El grito del tipo resonó por toda la zona. Además de eso, Ba-min fue atacado por todos los vástagos que la deidad tenía. Nuestro héroe estaba sufriendo mucho. Podía sentir que sus fuerzas le abandonaban. Se dio cuenta de que no tenía la fuerza y la energía para luchar contra su oponente era demasiado fuerte. Ahora entendía lo que la deidad era capaz de hacer. Con un poderoso golpe, Ba-min fue sellado en la pared. En algún lugar detrás de Xiao Tian le preguntó si estaba vivo. Ba-min respondió que todos ellos tendrían que morir hoy aquí. ¿Cómo podría un mortal derrotar a una deidad tan poderosa? Xiao Tian se sintió decepcionado con Ba-min. Inmediatamente le pareció un debilucho a Lemu. Ba-min yacía indefenso en el suelo, con los huesos de todo el cuerpo rotos. No podía moverse en absoluto, pero de repente su cuerpo empezó a cubrirse de hielo. Le preguntó a Mu Shue qué estaba haciendo, quien a su vez le dijo que estaba usando hielo para sellar su cuerpo y reducir la hemorragia interna. Podría salvarle la vida temporalmente. Girando la cabeza añadió que no debería haber interferido desde el principio. Esta no era su batalla. Ba-min intentó detenerla. ¿Realmente quería su propia muerte? Le pidió a la chica que huyera y él distraería de alguna manera a la deidad. Ella respondió que buscar su propia muerte era el propósito de su nacimiento. Dejando atrás a Ba-min, se dirigió directamente a la deidad. Ba-min solo podía mirar cómo agarraban a Mu Shue, y sus huesos también se resquebrajaban. En aquel momento, la deidad ya había crucificado a la muchacha y se preguntaba cómo quería derrotarle. Ba-min no pudo quedarse mirando y llamó a Xiao Tian perro apestoso y le pidió que pensara en algo. Siempre estaba presumiendo de lo increíble y fuerte que era. Solo había una forma de permitir que el alma de Xiao Tian entrara en el cuerpo de Ba-min.
Esto activaría los poderes más fuertes que Xiao Tian poseía. Ba Min no podía confiar completamente en Xiao Tian, pero no había más opciones, especialmente porque Mu Shue estaba prácticamente asfixiada. Era necesario actuar. Confió en Xiao Tian y le permitió tomar su cuerpo y matar a la deidad. Xiao Tian estaba indeciblemente feliz de escuchar esto. Había estado buscando esto durante tanto tiempo. En el mismo segundo, un rayo cayó del cielo. Xiao Tian tomó el control del cuerpo de Ba Min y se infundió de poder, emanando de él rayos. La deidad miró esto y se quedó perpleja. Los poderes demoníacos de este tipo habían aumentado de repente. Mientras tanto, Xiao Tian se acercaba cada vez más. Se postró ante la deidad en toda su gloria. Xiao Tian pronunció: así que esto es lo que se siente al devolver el cuerpo. Resultó que Ba Min había sido engañado por Xiao Tian. Todo este tiempo, Xiao Tian había estado controlando la cantidad de energía que le daba a Ba Min, reduciendo así su fuerza. Deidad se deshizo de la chica y se volvió hacia Xiao Tian. Le preguntó qué se estaba permitiendo, sin importar en quién se había convertido, y con las palabras: todos los hombres deben morir. Se puso en posición de ataque, pero Xiao Tian levantó la mano con una carga de energía y le dijo que abriera bien los ojos y viera bien a quien tenía delante. La deidad estaba un poco conmocionada, tartamudeando. Aún así se las arregló para decir que era el jefe Xiao Tian el que estaba frente a él. Sí, respondió Xiao Tian, y añadió: ¿cuánto tiempo sin vernos? Xiao Hua solía ser muy agradable. ¿Cómo ha llegado a esto? La deidad respondió: jefe, es porque no hice caso de tus palabras y me fui secretamente al mundo humano a jugar. Pero de repente me atraparon esas personas repugnantes. No solo me cortaron la cabeza, sino que incluso me encarcelaron. Xiao Tian respondió que si la deidad era capturada por los humanos, entonces era realmente muy inútil. La deidad se preguntó si Xiao Tian quería unir fuerzas y vengarse de esa gente maldita. Respondió que demonios más es venganza. Engañando así a la deidad, Xiao Hua se rió y continuó diciendo: para gente tan débil e insignificante como él utiliza la palabra venganza, entonces es realmente patético. Bajando la cabeza, la deidad preguntó: ¿significa eso que no quieres unirte a mí? Mordiéndose el dedo con los dientes, Xiao Tian respondió que para poner este mundo patas arriba, él solo se bastaba. Esto no enfadó a la deidad. Si no quería unir fuerzas con él, era mejor que Xiao Tian no se interpusiera en su venganza. De lo contrario, no me culpes, fue la respuesta de la deidad. Xiao Tian estaba allí de pie revelando todo su potencial demoníaco. Le divertía el hecho de que la deidad quisiera luchar contra él, dado que eran viejos conocidos. Xiao Tian dudaba en dejarlo marchar, pero ahora, ya no parecía ser necesario. Aunque no le devolvería el cuerpo a Ba Min, aún así le prometió que se encargaría de esta deidad. Lamiéndose los labios, añadió que dejaría que la deidad fuera su alimento. Un espíritu parecido a un perro corrió inmediatamente hacia la deidad. La deidad logró contener el golpe. Confiaba en que derrotaría a Xiao Tian, después de lo cual, apuntó sus serpientes hacia Xiao Tian. Este gesto solo divirtió a Xiao Tian, pero las cosas no salieron según lo planeado. La deidad miró hacia Xiao Tian con miedo. Resultó que Xiao Tian había liberado a los mensajeros fantasma de su cuerpo. Xiao Tian respondió que no tenía nada de especial. Solo había devorado a unos pocos mensajeros fantasma. No era ningún problema para él, ya que una vez había atravesado los 18 pisos del infierno para devorar a Yan Luo. Había ascendido a los cielos para devorar a los dioses y a Buda. Todo era tan delicioso. P.D. Yan Luo, el rey y protector del inframundo. La deidad gritó que verían quién era más fuerte. Entonces empezó a acumular una burbuja de energía en el centro de su vientre. Xiao Tian solo se rió ante tal afirmación, e inmediatamente formó una esfera en su boca. Luego lo escupió como si fuera un disparo. El orbe amarillo golpeó justo donde se reunía la mancha de energía de la deidad. Resultó ser parte de la llama solar, sofocando el fuego de su boca con la espada de hielo de Mu Shue. Xiao Tian respondió que la parte sí de la llama solar era mucho más inflamable una vez que la mordía. En ese momento, Mu Shue se despertó, se agarraba la cabeza y no entendía qué estaba pasando. Delante de ella vio a Xiao Tian, pensó que era Ba Min, pero su aura parecía diferente a la de antes.
Ella estaba detrás de todo lo que ocurría y solo observaba cómo los mensajeros fantasmas chisporroteaban a la deidad. La propia deidad en ese momento estaba soltando horribles gritos que le ponían los pelos de punta. Xiao Tian gritó lo que gritó, así de rápido. No se enderezará. Envió sus poderes oscuros a la deidad para llevarse algo. Necesitaba el coágulo de energía que la deidad había formado previamente. Después de un segundo, ya estaba en su mano. También pronunció, Xiao Hua, tu odio es tan fuerte que no puedo dejarlo pasar. Además dijo, creo que conozco tu dolor, así que dejaré que formes parte de mí. En este momento, Xiao Tian tenía la intención de tragarse la esfera. Después de hacerlo, sintió una oleada de energía. Le gustó mucho el sabor de la divinidad. Al ver todo esto, Mu Shue se asustó mucho, como Xiao Tian olió el aroma de otra deidad. Con la intención de devorarla también, se acercó a Mu Shue. Si te fijas bien, esta chica está bastante buena. Sería una pena comerse una así. Inclinó la cabeza hacia ella y le pidió que se convirtiera en su mujer. Dijo que ella podía controlar su propio destino. Apartando a Xiao Tian y dirigiéndole un pulso helado, le preguntó qué estaba diciendo. Esto divirtió a Xiao Tian. Él pensó que las mujeres humanas eran criaturas realmente extrañas. Podía oír el corazón de la chica latiendo rápidamente. Si ella dice que no, su cuerpo dice lo contrario. Con un grito, cierra la boca. Intentó una vez más atacar a Xiao Tian con su pulso helado. Se presentó ante ella sin ningún temor. Debió de malinterpretarle. No le pide que se convierta en su mujer. Se lo ordena. Gritando bastardo arrogante, voy a acabar contigo, se abalanzó sobre él, pero todo estaba igualado. Xiao Tian bloqueó su puñetazo sin ninguna dificultad, después de lo cual la inclinó e inmediatamente la besó. Fue un espectáculo muy hermoso. La chica empezó a darse cuenta de que Xiao Tian le estaba succionando la energía, y su fuerza empezó a abandonarla. Y ahí es donde vemos a Bae Min. En algún lugar del subconsciente de Xiao Tian, estaba encadenado por cadenas que le impedían moverse. Resultó que Xiao Tian había bloqueado su mente con una cadena. Dirigiéndose a Xiao Tian, Ba Min le dijo que si este pensaba que había capturado su cuerpo para siempre, estaba muy equivocado. Ba Min intentó liberarse con todas sus fuerzas, pero las cadenas le sujetaban con mucha fuerza. Después de que Xiao Tian apareciera, le dijo a Ba Min que le escuchara. En realidad no lo mataría. Todo lo que necesitaba era apoderarse completamente de su cuerpo. Solo entonces sería capaz de obtener una fuerza poderosa. Ba Min estaba tan molesto por la traición de Xiao Tian que estaba dispuesto a matarlo en el acto. Aún así, la ira interior hizo mella y Ba Min rompió la cadena. Xiao Tian no entendía cómo era posible, cómo era capaz de liberarse. No era como si le hubiera prestado su fuerza. ¿Era realmente suya? Caminando brutalmente hacia Xiao Tian, Ba Min dijo que necesitaba entrenar al perro. Ahí es donde voy a terminar. Así que chicos, si os ha gustado este vídeo y queréis la segunda parte, consigamos 1000 likes para este vídeo. También suscribiros al canal, darle a la campanita y dejar un comentario. Hasta el próximo vídeo.